Muchísimas gracias, Norma, Susana, todo el equipo, Romina, que ha estado liderando pues esta red desde ya una década. Qué interesante que se logre sostener a partir del diálogo y a partir de las apuestas comunes un entorno de construcción colectiva que creo que son los puntos claves en este precisamente proceso de integrarnos, de conectarnos, de protegernos y sobre todo de dimensionarnos como eje central de estos procesos del desarrollo de nuestros territorios. Me sumo también a lo que decía Susana un poco de estas fragilidades que hoy nos acompañan y que de alguna manera están latentes en nuestros entornos de vida y que lo global hoy forma parte también de nuestro hábitat. Y creo que es un punto clave porque estamos hablando de los asuntos de la guerra, de las complejidades que precisamente los retos de la paz nos ponen a muchos de nuestros países y hoy esto de alguna manera desafortunadamente este asunto de la guerra es como el bien común y creo que hay un punto de partida para este tipo de análisis donde yo creo que el tema de la fragilidad sigue siendo como el punto clave, o sea, ¿dónde está precisamente el punto de partida para hablar del tema de políticas públicas en cultura y los temas de género? Yo creo que hay unos estándares de valoración que es necesario que tengamos en cuenta y yo quisiera proponerle a esta mesa muchas preguntas porque creo que es un punto clave para empezar a tejer oportunidades y encontrar algunos nortes posibles, algunas formas de viabilizar este estatus que tenemos nosotros, pues las mujeres, y yo diría los seres humanos en general, pero esta mesa nos convoca pues a hablar del tema de género, que creo que es fundamental. Yo creo que hoy particularmente todavía no tenemos unas políticas públicas claras en temas de género, ni en el contexto social, ni en el contexto cultural, ni en el contexto del desarrollo. Hay programas y hay proyectos interesantes, pero todavía sigue existiendo mucha exclusión y siguen existiendo necesariamente muchos factores de inequidad que precisamente proveen al sistema en el cual habitamos de unos elementos que complejizan cada vez más el trabajo de las mujeres, el reconocimiento de nosotras mismas en los entornos de desarrollo y sobre todo en los espacios de la toma de decisión. Yo creo que hay varias escalas para entender también los espacios de la toma de decisión. Yo creo que el primer espacio es el hogar, es la familia, donde las mujeres interactúan o interactuamos como núcleo central de todo este proceso. Y luego en unas escalas mucho más dimensionales hacia dónde queremos llegar con esa apuesta de lo que relativamente corresponde al trabajo de género, pero integrado al contexto global. Yo quisiera poner una diapositiva, solo una, porque sé que tenemos un tema de tiempo muy corto, pero es como para que miremos un esquema que trabajé y que me gustaría poderlo, no sé, no tengo posibilidad de abrir Norma, si alguien me habilita Anita, por favor. Para mostrarles un pequeño gráfico que es sobre el cual quisiera pues proponer también un poco el debate. Anita, por favor, ¿se puede? Sí, ya está habilitado. Bueno, este es un pequeño esquema que yo quería compartir con ustedes porque me parece importante tener como lo que llamaríamos una línea base. Como les decía antes, yo no conozco realmente, y si es así ustedes me harán las aclaraciones pertinentes, políticas culturales claras definidas en el tema de género. Ni políticas sociales, ni políticas de salud, ni políticas de economía. Insisto, hay programas que están ligados a cubrir, pero de todas maneras hoy, yo puedo decirlo con juicio de causa, en Colombia en particular tenemos muchas deficiencias en los asuntos de acceso a los programas sociales, en los asuntos de acceso a los temas que tienen que ver precisamente con las oportunidades culturales, incluso en el campo creativo, que digamos es nuestro entorno también vital de análisis. Las mujeres tienen muy pocas oportunidades. Seguimos teniendo, por ejemplo, cuando hacemos los análisis y las estadísticas que arroja la cuenta satélite, por ejemplo, frente al tema de la participación de las mujeres en la dirección de proyectos macro a nivel cultural y a nivel de estrategias de innovación y de desarrollo, pues vemos todavía muy pocas mujeres liderando este tipo de procesos, aunque también hacía referencia ahora que cómo acontece la vida cotidiana de nuestros países en el tema de la centralidad.
Entonces yo sí quisiera también que tratáramos de interpretar cuando hacemos este tipo de análisis, cómo lo ubicamos en el territorio, porque tenemos las grandes ciudades, digamos las ciudades capitales, con una gran concentración de oportunidades, y bueno, siempre les cuento esto y ustedes tienen también sus propios datos. Colombia es un país con 1.150 municipios, donde la gente cree que Colombia es Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Manizales. No, señoras, es que Colombia es un país extenso, y en cada uno de esos territorios hay mujeres liderando proyectos importantes, hay mujeres generando proximidades y cercanías a formas de hacer, desde los oficios, desde la tradición, incluso desde las labores domésticas, que es un punto que también hoy tiene que empezarse a integrar a estos factores de conexión con estos sistemas de reconocer lo cultural, porque ahí están también las conexiones de la memoria, de la herencia, de la identidad. Entonces, es bien importante también que seamos capaces de entender cuando hablamos de políticas públicas de género o de diferentes campos, a qué nos estamos refiriendo y a quiénes en particular toca, a qué población toca ese tipo de preguntas por estos asuntos de la política pública. Entonces, me parece vital que nos integremos un poco a ese análisis, reconociendo cuál es la línea base, cuáles son los puntos de partida sobre los cuales pretendemos provocar de una manera positiva un análisis para tener muchas herramientas que nos permitan precisamente consolidar ese proceso. Entonces yo creo que hoy la idea es hacia dónde vamos, cuáles serían las políticas culturales de género que tendríamos que tener y que tendríamos que gestionar desde nuestro propio hacer particular en cualquier entorno en el que nos encontremos. Porque creo que también aquí un punto clave es y ya hacía referencia a los territorios, cómo hablamos de territorios expandidos, donde localizamos de manera estratégica el pensamiento, la idea, la narrativa, el imaginario, para poder incidir, para poder transformar, para poder incluir. Norma decía ahora una cosa que me parece vital y que creo que también es un eje transversal desafortunado en todos nuestros países, y es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿cierto? Es un factor que es una constante, pero también creo que nos toca ser capaz de hacer las interpretaciones que correspondan a un asunto clave, donde de alguna manera propongo pues como estos ejes de análisis, e insisto, a partir de esas líneas base y hacia el deber ser, hacia dónde deberíamos ir en este proceso para precisamente hacer mayor presencia, tener mayor oportunidad y tener mayor fuerza, digamos, en el pensamiento también político, que debe formar parte de nuestro know-how, cuál es el pensamiento político que como mujeres tenemos que tener precisamente para poder abordar estas problemáticas, aportar a nuestros entornos particulares y sobre todo tener claridad de ese concepto de inclusión y de equidad, porque creo que también ahí se ha perdido un poco, se han vuelto un poco titulares. Entonces hablamos de inclusión y hablamos de equidad, pero realmente no se cumple ese efecto. Entonces, particularmente lo que quería pues proponer como a esta mesa es una ruta inicial de cómo desde este centro, que son las mujeres y esta representación de género, debe lograrse para tener esta propuesta de un ecosistema básico de políticas culturales desde la perspectiva de género. Primero que todo el tema de la formación, según niveles y competencias. Aquí hablo necesariamente de una conexión integral de las mujeres portadoras de conocimiento, de las mujeres portadoras de capacidades, de las mujeres portadoras de sabiduría, y hablo de toda la gama que incluye los conocimientos ancestrales, el tema de los oficios, que es un tema que yo creo que es vital que trabajemos, la recuperación de los oficios tradicionales, la transferencia de esas memorias vivas y activas que conectan necesariamente con una columna vertebral, que es lo creativo, porque a veces tenemos la tendencia a pensar que lo creativo es lo del hoy, lo contemporáneo, y lo creativo está también en esa base de esa historia, esa memoria, de esas mujeres que por tradición tejen, que por tradición cocinan, que por tradición ejercen una función integrada a la vida cotidiana como son los oficios, y obviamente a otras escalas. Hay un debate interesante que teníamos en estos días que nos compartía una colega de la Universidad Nacional de Colombia, y era un estudio importante que se hizo en la universidad frente a las tendencias, el interés que hay hoy frente a las carreras profesionales,
y nos decía que encontraban pues unos sesgos importantes, pero también un factor interesante, y es que cada vez más mujeres están ingresando a la universidad, cada vez más mujeres están interesadas en la formación técnica y tecnológica, y ese es un punto vital que tenemos que mapear, que tenemos que mirar con lupa para saber dónde luego se van a depositar esos conocimientos. Bueno, por otro lado está todo el tema de la investigación de campo y aplicada. Esa es una tarea que de alguna manera se hace en estos espacios. Hoy lo que se hace en esta mesa de trabajo es una pregunta de investigación. ¿Qué pasa con las políticas culturales desde la perspectiva de género? Ahí ya hay una primera hipótesis que habría que seguir desarrollando, y habría que pensar también cómo tejer desde la perspectiva de la pregunta basada en metodologías y conocimiento, lograr avanzar en ese propósito, porque necesitamos seguir profundizando. Necesitamos tener una data integral de qué está pasando con este tipo de procesos, hacia dónde podemos orientar los modelos de cualificación, también las áreas de intervención, cuál es ya lo que dijimos aquí en esta mesa, la fragilidad, pero cómo superamos esa fragilidad, cuáles son los conectores que nos van a permitir a nosotros como mujeres integrar algunas rutas de trabajo que se conviertan en políticas, que podamos a partir de ahí sí construir políticas para ser coherentes con lo que realmente nos estamos preguntando. Otro tema bien importante que planteo aquí es los modelos de desarrollo local inclusivos basados en estrategias creativas. Aquí tenemos un debate importante, y es que es loable necesariamente considerar en este caso hacia dónde vamos con este tipo de procesos, porque lo que les decía, ¿dónde está la potencialidad de las localidades? ¿Qué pasa, digamos, en sus municipios? A mí me gustaría mucho conocer prácticas de qué tanto los modelos de incentivos culturales, por ejemplo, si llegan a las localidades y trascienden la frontera, esta a la que me refiero, de la centralidad de las grandes ciudades. ¿Qué tanto nuestras campesinas, nuestras mujeres rurales tienen las competencias? Y ahí vuelvo y conecto con lo educativo para desarrollar este tipo de proyectos. ¿Y qué tanto acontece precisamente en las localidades a partir de un asunto vital que se llama la diversidad y la pertinencia, instalar procesos coherentes para el desarrollo que necesitamos en estos espacios y poderlos hacer realmente legítimos y viabilizarlos? Otro aspecto que me parece importante es generar las herramientas, una gran caja de herramientas para lograr estos dos elementos de cruce casi que cartesiano ahí en este mapa, que son todos los relacionamientos con las universidades, con las instituciones educativas, con los entornos incluso de la educación básica. Yo sigo considerando que estos elementos tienen que bajar a la educación básica primaria, y se logrará precisamente en un posicionamiento estratégico de la cultura en la entidad escolar. ¿Qué pasa con las niñas y los jóvenes en las instituciones educativas? ¿Qué tipo de herramientas les estamos brindando para que sean consumidores positivos de cultura, pero sobre todo para que valoren su definición de género, su capacidad de interactuar global y colectivamente a partir de su identidad particular como mujeres del futuro, que es un punto clave y que creo que nuestros sistemas educativos pues poco lo tocan realmente, claro, también por la complejidad, porque habría que pensar qué pasa con nuestros maestros y nuestras maestras en las instituciones educativas, y eso, queridas colegas, también es lo cultural. A veces nos distanciamos y creamos unos nichos extraños, cerrados, pero ahí está precisamente comprender esto para poder tener capacidad de pensarlo desde la perspectiva de lo político y de la política cultural, activando relaciones de género. Todo el tema precisamente de las alianzas público-privadas y las organizaciones, cómo seremos capaces precisamente de sumar a partir de esas alianzas mayores capacidades, mayores conexiones, mayores oportunidades que nos permitan precisamente dimensionar y subir en escalas las oportunidades de desarrollo. Y ahí sí yo creo podríamos hablar de inclusión y podríamos hablar de equidad, porque de otra manera es muy complejo que logremos eso, y es una tendencia clave en este momento trabajar en la perspectiva de cómo participa la sociedad civil,
en una sociedad civil integrada, en un gran número por mujeres en los distintos entornos, cómo están participando, cómo se están consolidando estas pequeñas y medianos colectivos productores de cultura y generadores también de alternativas educativas y cómo se están integrando a los retos que tienen sus modelos de desarrollo, un poco lo que les decía ahora, en el caso de Antioquia en particular, pues no me voy a ir a Colombia, pues porque es mucho más complejo. Nosotros somos una región del país, un departamento del país integrado por 9 subregiones, donde hay marcadas tendencias productivas por la tradición, por la contextura geográfica, por el tema del hábitat ambiental, etcétera, etcétera. Entonces tenemos lo que definimos, por ejemplo, la región cafetera. Entonces, y tenemos la región ganadera, la zona bananera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres en cada una de esas regiones? ¿Cuáles son sus hitos de conexión estratégica frente al deber ser de su cotidianidad, de su bienestar, de su capacidad productiva, creativa y de su capacidad de vida, y cómo están integrando estas zonas periféricas? Y ahí me voy precisamente a otro eje importante que está planteado en este ecosistema que propongo, que es la localización física, urbana, rural, mixta, o sea, la cartografía. ¿Dónde están precisamente localizados esos mapas? Los mapas del deber ser, los mapas del imaginario, pero sobre todo, queridas colegas, los mapas de la realidad. ¿Dónde están ubicados los procesos, insisto, por ejemplo, de las mujeres rurales, de las mujeres que son fuertes? Ahí hay una tendencia importante y a veces una justaposición en el análisis porque somos unas regiones muy machistas, pero también muy matriarcales. En nuestra tradición familiar, las mamás, las matronas, las abuelas han marcado parte de esta historia de vida y hay un sesgo fundamental de una visión machista que sigue imponiendo precisamente su poder y que, bueno, ahí estamos entonces. ¿Cómo enfrentamos este tipo de cosas? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los elementos que logramos transferir a estos entornos de vida que son estas zonas periféricas, que son las que constituyen realmente la realidad de nuestros países y que son las que determinan un tema clave, que es, por ejemplo, la seguridad alimentaria, porque ahí se produce, ahí se genera, ahí se transmite? Bueno, otro punto clave, tú me vas diciendo, Norma, con el tiempo, para no pasarme, es precisamente los elementos a los que me refería ahora, la infraestructura y la capacidad. Existe mucha riqueza en nuestros territorios rurales, también en las ciudades, que no es aprovechada, que a veces incluso es desperdiciada, es mal utilizada, no tiene sostenibilidad, donde se vuelven espacios propios precisamente para el hábitat de nuevas visiones, donde las mujeres pueden interactuar, pueden liderar procesos de transformación, pero para eso se requiere precisamente un apoyo de las entidades públicas, de los socios privados, para poder lograr precisamente activar esos espacios de desarrollo y esas dimensiones que se requieren y que ahora nos están dando. O sea, nos están dando porque tenemos precisamente falta de claridad en eso, tenemos visiones sesgadas precisamente de las posibilidades que se tiene de una acción política integral a dar acceso. El acceso es un punto que me parece clave, permitir abrir las compuertas para que muchos proyectos liderados por mujeres se puedan desarrollar en esos entornos, integrando un tema que es clave hoy, es ese asunto pues de la familia, de esta familia diversa que hoy habita el mundo, porque ya no es la visión de la familia tradicional, sino precisamente un contexto de gran pluralidad en estas familias que están habitadas precisamente por mujeres, por jóvenes, por niños y por mujeres del futuro, que es otro punto clave también que hay que tener en cuenta ahí. Otro punto clave de este planteamiento está precisamente en el tema de qué tanto se propicia una política clara de emprendimientos, de conocimiento y de especialidad. Yo creo que a la fecha y con todo este bagaje que hoy tenemos en el debate de la economía creativa, se han abierto algunos puntos claves, pero yo sigo particularmente sintiendo que no que sigue existiendo un distanciamiento, tal vez una frontera extraña entre la posibilidad del acceso a mujeres líderes en nuestros territorios para consolidar emprendimientos culturales y creativos. Son muy frágiles, son proyectos muy endebles, perfecto, con una dimensión de operacionalidad muy mínima y sobre todo muy efímeros, con muy poca sostenibilidad.
proyectos que tienen unas iniciativas fuertes, que uno los ve sólidos y uno dice, qué maravilla de proyectos en distintos campos y dura muy poco porque no están los apoyos, no están precisamente las políticas claras para lograr esos desarrollos y ahí veo que hay un punto clave que en este ecosistema pues que propongo debería formar parte de este relacionamiento para lograr esa visión de esa política cultural. Y por último, y como colofón, está el tema del bienestar, el cuidado de la calidad de vida. Ese sería como este círculo que hago de análisis y de relacionamiento para precisamente poder integrar todo lo que significa esta opción de desarrollo y que vuelvo a insistir, parto de que para mí, por lo menos desde mi experiencia, no hay en este momento políticas claras, culturales desde la perspectiva de género. Hay programas, hay proyectos, pero en el análisis que hago me siguen resultando muy mínimos frente a la cobertura y el impacto que debemos tener. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias y bueno, estaré atenta al debate y a las preguntas.